Nueva York es la cuna de Donald Trump. Allí nació y empezó sus negocios cuando era un joven ambicioso que cobraba el alquiler de las viviendas que su padre, promotor inmobiliario, tenía en el barrio de Queens. Pero el respeto de su progenitor lo ganó de otra manera, conquistando Manhattan, donde acabó de convertirse en un producto puramente neoyorquino, el del yuppie o tiburón de los negocios, que solo cambió su ciudad por Washington para ser presidente, pero también por Florida para pagar menos impuestos. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, el Nueva York de Donald Trump. Todo esto es hasta más informal en el día a día, como os podéis imaginar, y en el estudio que tenemos en El País. Yo primero quiero daros las gracias a los que habéis venido, porque con el calorazo que hace ahí fuera, aunque aquí dentro se está muy bien, había que tener ganas, así que muchísimas gracias. También gracias a la Feria del Libro por cedernos este espacio fantástico para poder grabar nuestro podcast de Hoy en El País. Hola, Amanda. Hola, Silvia. Amanda Mars es directora de 5 Días y subdirectora de Información Económica del País, pero también fuiste corresponsal en Nueva York y en Washington desde 2015 a 2022. Es decir, que cubriste todo el mandato de Donald Trump. Dime, aunque sea resumidamente, cómo era cubrir eso cada día, por favor. Joder, eso fue una locura. Fueron años para mí muy importantes en lo personal y en lo profesional, pero profesionalmente tener en cuenta además que fue la primera administración, aún todo esto que ya tenemos digerido y asimilado no lo estaba. Y era como tener a Estados Unidos subido a un toro mecánico. Tenías que estar preparado para que a las 6 de la mañana tu día empezase con un tuit de Trump en el que o despedía a un alto cargo del gobierno o le amenazaba con una guerra termonuclear a Corea del Norte y así a cualquier hora del día. Y fue realmente un desafío seguir el ciclo informativo de esa administración. Hoy estamos en esta Feria del Libro hablando de Nueva York, de la ciudad que lo vio nacer, una ciudad que se puede decir que es progresista, que en los últimos 50 años ha tenido 5 alcaldes demócratas, 2 republicanos. Es verdad que es una ciudad abierta, que yo creo que en el imaginario la tenemos todos como algo muy distinto a lo que es la América profunda, ¿no? ¿Cómo dirías, a grandes rasgos, sí, vale, que es la relación de Donald Trump con su ciudad de nacimiento y de crecimiento? Para mí, Nueva York es puro Donald Trump y Donald Trump es puro Nueva York, aunque a mucha gente tal vez le sorprenda por la deriva conservadora ultra que él ha adoptado en los últimos años y por en efecto, este talante más liberal que tiene la ciudad, inevitablemente. Pero él es la quinta esencia, ¿no?, del tiburón inmobiliario de los años 80 y 90 en Manhattan. Evidentemente, él ya nació rico, ya nació en una familia rica, sí, hijo de un empresario inmobiliario. O sea, que no podemos decir que es un hombre hecho a sí mismo. Pero sí que es verdad que él da un salto muy, muy radical respecto a su padre. Por eso él representa tanto esta voracidad y esta ansia que yo creo que es lo que te transmite Nueva York, que es una ciudad ansiosa. Por irnos a un tópico, ¿no?, que nos ayude a entender lo que quiero decir, sí, y esto es brocha gorda. A mí una vez me dijeron que la diferencia entre Washington y Nueva York era que a Nueva York iba la gente con sueños, con ganas de conseguir algo y de hacerse un nombre y de triunfar. Y que a Washington llegaba ya la gente triunfada. Que de hecho a Washington nadie sueña con ir a Washington, a la gente la envían ya a Washington, ¿no? Entonces yo creo que la carrera de Donald Trump, pese a estos últimos 10 años de política, se explica más en Nueva York que en ninguna otra parte. Me encanta porque refleja perfectamente bien al personaje. Sabemos que en esa ciudad, en las últimas elecciones presidenciales, ganó Kamala Harris, creo que con un 67%, pero ¿hay un Nueva York trumpista? Sí. Si no trumpista, republicano. Pero yo creo que hoy en día eso es decir trumpista. Están las zonas típicamente
acaudaladas, ¿no? y conservadoras de Queens y sobre todo Staten Island y tal. Pero aparte lo que se ha percibido en las últimas presidenciales es también un pequeño giro conservador en las votaciones de sitios demócratas. O sea, Kamala Harris ha sido la candidata que ha ganado con el margen más estrecho de los últimos candidatos, incluida Hillary Clinton. Que yo creo que esto habla más de, no habla tanto de Nueva York, sino de muchos otros factores que yo creo que ahora nos desviaríamos. Volvemos a ese Nueva York y yo creo que lo que podemos hacer, una vez situado el tema, es ir parada por parada, ¿no? Esos lugares que tienen que ver con Donald Trump. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Vamos paso a paso, pues vamos por el principio. Yo te voy a decir una dirección y tú me dices a qué te suena o a qué te recuerda. 8515 de Wareham Place. Sí. Eso lo tengo además muy bien ubicado en la memoria. Porque esa es la casa en la que creció Donald Trump, en el barrio de Jamaica Estates, en Queens. Y además, te puedo decir cuando estuve allí, mira que es difícil acordarse de las fechas concretas, pero de esto me acuerdo necesariamente, porque si las elecciones del 16 fueron el 8 de noviembre, que sorpresivamente y contra, no todos los pronósticos, pero contra muchos pronósticos, ganó Donald Trump, pues claro, aquella semana yo estaba todavía en Nueva York y me pidieron que hiciera un perfil muy amplio y en mucha profundidad sobre Donald Trump. Entonces, una de las cosas que hice fue ir a su barrio. Y es verdad que la zona en la que... Es curioso, ¿eh? Pero la zona en la que está esta casa es una casa muy bonita, de ladrillos rojos, que por cierto se vendió hace poco. Es una zona pues muy acomodada, con unos coches aparcados en la puerta, pero nada, a 100 metros de ahí girabas y te encontrabas pues unas avenidas multiétnicas con comercios de todos los lugares del mundo. De hecho, una cosa que recuerdo muy bien es que había por ahí había algunos vecinos. Me fui a hablar con uno que parecía pues bastante veterano del lugar, ¿no? Era mayor. Y el tipo me decía que sí, que Donald Trump había estado yendo a visitar a sus padres hasta el último momento, que era un tipo afable, simpático, no entendía las burradas que decía en aquel 2016 sobre la inmigración. Me dice, aquí siempre hemos convivido todos juntos, este barrio siempre ha sido así. Y dice, y él está acostumbradísimo a tratar con todo el mundo, ¿no? Eso es curioso también porque hay que recordar los orígenes de Donald Trump, ¿no? Que nace en 1946 en Nueva York, como hemos dicho ya varias veces, pero su familia viene de Europa o parte de su familia viene de fuera. En algún momento fue un extranjero también, ¿no? En esa ciudad donde los barcos de migrantes llegaban, ¿no? Y pasaban por la isla de Ellis frente a la Estatua de la Libertad, esa imagen tan icónica. Me llama mucho la atención el comentario de este entrevistado tuyo, ¿no? Que enlaza con estas raíces de la familia Trump. Sí, es que de hecho los Trump no son los Trump son los Trump. ¿Los? Acabado... no sé si funciona muy bien esto en audio, pero son Trump acabado con F. De hecho, su abuelo era un inmigrante alemán y entonces él ya todavía tenía el apellido acabado en F, pero su padre, cuando empieza a construir y hay muchos extranjeros a los que venderles viviendas, etcétera, en la plena posguerra mundial se cambia el apellido para sonar menos alemán. Yeah. Pero el momento que en esa posguerra pues han inmigrado un montón de judíos a Brooklyn, etcétera, y le parece que puede ser un problema a la hora de vender viviendas. O sea que siempre hay conflicto racial, siempre hay tensión racial en la historia de este hombre. ¿Qué habría dicho el abuelo del matrimonio de su nieta Ivanka? Es verdad, porque Ivanka se convirtió al judaísmo, se casó con Jared Kushner, que es judío, y ella se ha convertido. Sí. Bueno, con la empresa de su padre, ya lo has explicado tú antes, también es con la que empieza su carrera en los bienes inmuebles. Y esa es la profesión de Donald Trump, la de promotor inmobiliario. Tuvo negocios en muchas ciudades, también en Brooklyn, en Queens, pero en los 70 comienza su gran objetivo, quizá la conquista de Manhattan. Amanda, ¿cuál dirías que es el punto de inflexión, el que le acaba de convertir en la figura que ya conocemos, que es Donald Trump? Lo has definido muy bien, el salto a Manhattan. Para mí es la versión trumpiana de matar al padre, ¿no? Él es muy atrevido en ese momento, pues ya tienes tus negocios en tu mercado conocido, Manhattan es mucho Manhattan y él perfectamente se podría haber quedado
en donde está, pero él tiene la obsesión desde muy jovencito, desde que se gradúa en la Escuela de Negocios Wharton, tiene la obsesión de triunfar en Manhattan y de hacerse un nombre y de llenar la ciudad con edificios a su nombre. Cuando por fin lo consigue, él empieza allí alquilándose un estudio pequeñito y al final la pica en Flandes, que es el edificio Trump, que seguro que va a surgir más adelante, por eso no me voy a enrollar mucho. La pica en Flandes es la Torre Trump de la Quinta Avenida, que la conseguirá levantar 15 años después de llegar a Manhattan. Sí, vamos a hablar de ella porque tiene un gran valor simbólico, sin ninguna duda. Pero Amanda, ¿quién era Donald Trump en el Manhattan de esa época? ¿Qué significaba él en la ciudad? Imaginaos a Trump, si lo veis ahora, imaginaoslo con 25 años. Él iba a todos los sitios donde él consideraba que había que estar para hacerse un nombre, era asiduo al Estudio 54, era asiduo a un club que había en la ciudad, que es donde estaba la élite y era difícil de entrar, que se llamaba Le Club, y bueno, era obsesionado por el triunfo, por los negocios, también por las señoras. Sí. Y también pese a esta imagen también de vida disoluta, ya sabéis que también hay una cosa muy particular de Trump, que Trump es un hombre que no bebe. No bebe, y en la época de los yuppies de los años 80 y 90 en Nueva York pues había muchísima droga, muchísimo alcohol, muchísima juerga, y él eso, precisamente porque tiene un hermano alcohólico que muere de cirrosis o de alguna enfermedad derivada de ese alcoholismo, él es enemigo acérrimo del alcohol. Tendrá muchas cosas, pero su nombre es súper sano en eso. Es cierto, todo eso aparece también en la película del Aprendiz. Se publicó hace poco y se explica, yo creo que muy bien eso que tú acabas de definir como matar al padre, también queda ahí muy bien reflejado. Amanda, yo recuerdo que mencionabas en una de las crónicas, no me hagas decirte el año, igual tú hasta te acuerdas, pero en una de tus crónicas desde allí decías que Trump era un personaje ideal o que podría haber sido perfectamente un personaje de la hoguera de las vanidades. Lo encarna totalmente, representa aquel yuppie, ¿no? Él piensa que no se conforma con ser un rico señor, que hay muchísimos en Manhattan y nadie de aquí sabe su nombre. Aquí ya sabía todo el mundo quién era Donald Trump mucho antes de la política. Él hace cine, hace televisión, él se quiere convertir en un hombre famoso. Él no busca solo el dinero, busca la fama, el poder, la influencia, la admiración. A mí me pareció muy oportuno ese símil, me lo sigue pareciendo cada día que pasa más, en este segundo mandato incluso todavía más. Y al hilo de esa hoguera de las vanidades, yo te quería preguntar por el que es un símbolo, que ya lo has mencionado tú antes, pero que es un símbolo claramente de esa ostentación y de lo que él quería ser y representar, que es la Torre Trump, ¿no? A mí me gustaría que analizaras qué nos dice ese edificio de su dueño y de la ciudad. Dice mucho. De hecho, la primera vez que yo veo a Trump en carne y hueso es allí. No me digas. Sí, cuando estaban en las primarias del 16, que todavía no era ni siquiera el candidato presidencial, porque todavía había otros aspirantes republicanos intentando ganar. Él, publicó el típico libro estos de campaña, que era Crippled America, ¿no? Como América congelada o América atascada, y organizó una firma de libros ahí en el vestíbulo, que en efecto es como versallesco, ¿no? Con mármoles, todo dorado. Y organizaron una firma de libros, me acerqué, evidentemente. Y lo que me llama la atención ahora en retrospectiva es que tampoco había tanta cola. No te creas que habría una cola, era una celebridad. Pero yo no sé si aquí en alguna de las casetas de la Feria del Libro a lo mejor algún autor de renombre tenía más cola que él. Tiene más. Estuvo firmando todo hasta que acabó el último con una paciencia infinita, que eso también dice mucho de los mítines que los da largos, que atiende a la gente, que él primaba mucho el contacto de piel con la gente, ¿no? Con una tendencia, con todo lo bueno y malo que tiene el populismo, pero que tiene eso, de estar muy pegado a la gente e intentar satisfacer. Y sí, la Torre Trump... yo creo que habla mucho de él, no solo por lo que significa, que lo que decía que es el buque insignia de su triunfo en Manhattan, sino porque también toda la ostentación de ese edificio representa mucho lo que a él le gusta. Oye, y volviendo un poquito al presente, estamos haciendo esta reconstrucción de la historia de cómo Donald Trump también construyó Nueva York, ¿no?
¿Cómo la está destruyendo, si me permites la comparación? ¿Cómo están afectando medidas, sé que hace pocos meses, pero cómo están afectando medidas como los aranceles a esa ciudad que en algún momento él ayudó a construir, muy a su manera, pero ayudó a construirla? Si me preguntas por los aranceles, me voy a ir más allá de Nueva York. Los aranceles están suponiendo una autolesión para Estados Unidos. Están obligando a recortar todas las previsiones de crecimiento. La economía estadounidense ha evolucionado de forma muy robusta, con muy buenos datos de empleo. Y desde ya la incertidumbre sobre los aranceles y a partir del anuncio de los aranceles, que lo hizo a primeros de abril, no sé si os acordáis, con el nombre de Liberation Day, el Día de la Liberación, pues ha ido en picado. La Reserva Federal no descarta una recesión, los mercados directamente entraron en tormenta y se empezaron a tranquilizar un poco. El dólar cayendo, la deuda pública en muy mal estado. La deuda pública en Estados Unidos, en el mundo, es considerada un refugio porque se considera tan segura que todo el mundo pone el dinero en ella, con lo cual paga muy pocos intereses, ¿no? Pues esta dinámica tradicional que ha imperado durante 50 años, pues se cayó en esos días y él tuvo que entonces ahí rectificar y, bueno, declarar una tregua, excluir algunos productos de los aranceles, etcétera. Está provocando ese problema en el conjunto de la economía. Luego está el tema de los visados, que eso sí que yo creo que sí que tiene una lectura más específicamente neoyorquina. Amanda, ahora me vas a seguir contando y vamos a seguir haciendo esas paradas por la ciudad, pero dame un momento que enseguida volvemos. Sucedió aquel día en el que la revista Time lo nombró personaje del año y le dedicó su portada. Cuéntame, por favor, ¿qué significa Wall Street para Donald Trump? El fin de una luna de miel. O sea, ten en cuenta que Wall Street recibió a Trump con euforia, con pasión. Los mercados son apolíticos, agnósticos y amorales. Entonces, Wall Street no vio llegar a Donald Trump, vio llegar a un señor que iba a rebajar los impuestos drásticamente y a desregular drásticamente. Entonces, se esperaban pues grandes beneficios para las empresas, grandes beneficios financieros, en el campo sobre todo de la desregulación financiera. El mercado tenía un par de líneas rojas, porque es verdad que también se le veían ciertas... o sea, Trump ya dejaba ver alguna de otras políticas que no iba a ser tan Wall Street friendly, claro, ¿no? Entonces, yo creo que las líneas rojas que los mercados le ponían a Trump eran la inflación. Sabían que las políticas, vamos a decir, proteccionistas o las medidas arancelarias iban a generar inflación. Eso no gusta. Y la otra línea roja eran las cuentas públicas. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado? Que cuando Trump hace su citado Liberation Day y anuncia una oleada, casi diría indiscriminada, de aranceles, un poco a veces hasta de forma arbitraria, pues ahí digamos que se rompe la luna de miel con Donald Trump y se está a punto de generar una crisis financiera. Entonces sí que ahora pues no están las cosas como estaban entre Wall Street y Donald Trump. Hay otro desgarro que va más allá de lo emocional, que se sitúa en la Corte Suprema de Nueva York, ¿no? Que allí fue juzgado él como culpable de abuso sexual contra Asian Carroll, que lo había denunciado por violarla en la tienda de lujo Bergdorf Goodman, también en Manhattan, otro escenario de no idilio con su ciudad. Sí, es que da para ruta turística y sin duda una es ver al expresidente de Estados Unidos declarando en ese juicio.
Sí, tiene alguna causa pendiente más, ha tenido muchas causas, pero es verdad que hasta ahora se ha librado de todas. Hay otro escenario y es sin ninguna duda la Universidad de Columbia. Se ha visto afectada por este segundo mandato de Trump, pero sin ninguna duda ha hecho ahí su batalla identitaria, su batalla cultural, la ha hecho muy de lleno en las universidades, ¿no? Sí, Columbia es una de los miembros de la Ivy League, ¿no? De la Liga de la Hiedra y lo más famoso es el pulso que está teniendo con Harvard, ¿no? Que también es como la universidad más poderosa y es el gran símbolo de la élite educativa americana, pero está teniendo el pulso con todas. Yo creo que es terriblemente preocupante, porque no solamente son esas instituciones, que es verdad que son instituciones muy de élite, que a muy poca gente directamente les va a afectar, pero es lo que significan en cuanto a libertad de cátedra, de libertad de pensamiento y de atracción de estudiantes extranjeros. Hablábamos antes de los visados. Sí. Buena parte del éxito y de la historia de Estados Unidos se hace atrayendo talento de fuera. Y yo creo que esto que hace Trump, aparte de que haber un sesgo ideológico, rompe este círculo virtuoso que explica el progreso de Estados Unidos y también que atenta con algo como la libertad de expresión, que en Estados Unidos es algo sagrado, ¿no? Que quieran mirar las redes sociales de los estudiantes para ver si les dejan entrar, que quieran expulsar a una alumna de Columbia por sus pronunciamientos sobre Harvard. Esto es una barbaridad y atenta contra el ser o no ser de Estados Unidos, precisamente un presidente que se ha llenado la boca hablando de la cultura de la cancelación. Has dicho que es un polo de atracción Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, ni hablemos en cuanto a esa vida universitaria también, y si hablamos ya de la vida cultural, yo te tengo que preguntar, tú que has vivido tantos años, yo he estado circunstancialmente, ¿cómo es la vida cultural de Nueva York? Es pues una mezcla de altísima cultura y al mismo tiempo una contracultura o cultura underground muy potente, muy diversa y que puede llegar a ser muy, muy underground, ¿no? Muy espontánea, o que al menos te transmiten esa sensación de espontaneidad en cualquier bar, en un vestíbulo de metro. O sea, ves a veces actuaciones de mucho nivel en un bar de mala muerte que pensás y te encuentras desde música, teatro, de todo tipo. Es muy rica y mucho más diversa de lo que uno espera. Yo soy una enamorada de Nueva York, ¿no? Y yo creo que simplemente a mí Nueva York, pese a todos los deterioros y las críticas que reciben, parece un acto cultural en sí mismo. O sea, yo creo que pasear por las calles de Nueva York es una explosión de vida muy, muy estimulante. Yo te quería preguntar, porque es verdad que utilizamos la palabra, tanto tú como yo, y la oímos y la leemos repetida en muchas ocasiones, la palabra ostentación, ¿no? Con un cierto desprecio también referida a Donald Trump, ¿no? Ha demostrado muchas veces su mal gusto. Pero yo te quería preguntar si él, en esa vida cultural tan rica, ha aportado algo. Bueno, él es en sí un icono de la cultura popular, porque le ha gustado estar en todas las salsas. Él ha hecho telerrealidad. ¿Tenía alguna necesidad de hacer telerrealidad? No tenía ninguna. Creo que en buena parte explica que hoy sea presidente de Estados Unidos, que cuando él lanza su carrera política no es un empresario aburrido, oscuro, que nadie conoce, no, es el tío que la gente veía en la tele. Todos os acordáis de Solo en Casa 2, y a mí la referencia cultural de Trump, que me parece más interesante y simbólica, es que él es la obsesión del psicópata de American Psycho. En la famosa novela de American Psycho, muy neoyorquina, muy de Manhattan, Patrick Bateman. Cierto, sí. Él está obsesionado con Trump durante la novela y se pasa toda la novela intentando toparse con Trump, hacerse el encontradizo. Está obsesionado con él porque significa para el tipo este, que os acordáis que el personaje es un materialista, inseguro, un poquito asesino también, pero un poquito. Él es un gran admirador y para él Trump encarna lo que él quiere llegar a ser. A mí me gustaría acabar esta entrevista preguntándote algo sobre lo que se manifestó hace muy poquito Antonio Muñoz Molina en las páginas de nuestro periódico, en las páginas del País. Él hacía una remembranza un poco de lo que habían sido sus años allí, de lo que le estaba contando la gente que se había quedado allí. Y Antonio decía que él ya creía que por la edad que tenía, por el buen recuerdo que él mantenía de Nueva York, que él estaba casi seguro de que ya no iba a volver. Amanda Mars ¿va a volver a Nueva York? Yo creo que a Nueva York hay que ir siempre y en la medida que dependa de mí, sin duda iré siempre que pueda. Nueva York hace
por lo menos 2 años que no estoy, con lo cual, haciendo un sondeo de lo que me ha dicho mucha gente, la gente que ahora mismo detesta cosas de Nueva York ya las detestaba antes. Vale. ¿Nueva York está sucia? Sí. ¿Nueva York tiene ratas? Sí. ¿Hay gente que se droga en Nueva York y lo hueles? Sí. Sí, pero eso ya era así antes. Entonces, si hay más deterioro a partir del COVID, yo la vi 2 años después del COVID, no sé ahora en estos últimos tiempos. Yo, ante la duda, creo que lo mejor es ir a comprobarlo en persona e ir a Nueva York. Y para acabar, como estamos en la Feria del Libro, a mí me gustaría que me hicieras una recomendación de lectura para entender mejor este Nueva York del que hemos estado hablando aquí tú y yo hoy. Esto lo tengo. Dámelo. De hecho, te lo he traído. De hecho, para mí es el libro, que por un lado mejor me ha hecho entender este Nueva York de esta época, o que me ha hecho entender una parte del Nueva York de Trump, pero sobre todo me ha hecho entender a Trump. The Art of the Deal, que se traduce por el arte de la negociación, que lo tengo machacadísimo porque lo compré nada más llegar a Nueva York y de verdad me ha servido durante los 7 años de corresponsalía y más allá. Porque es un libro que él publica en los 80, está escrito en primera persona y él habla, precisamente lo que revela ahí es cómo él ve la manera de hacer negocios y cómo es su salto a Nueva York y lo que sueña con Nueva York y tal. Y ya lo que él cuenta, sea verdad o mentira, porque puede haber parte de ensoñación, al final es lo que él quiere que la gente piense de él y sepa de él, con lo cual para mí fue muy importante. Y en el libro pues tiene el cuajo de contar que cuando él quiere entrar en Le Club, que es el club elitista, que hay que entrar con recomendaciones, le ponen muchos problemas porque, claro, no es nadie. Y él sabe que tiene que estar ahí en ese club. Y él lo que cuenta es que un día el dueño le dice, te voy a decir, Donald, la verdad. Es que tú eres muy joven y las esposas de nuestros socios son muy jóvenes y como eres tan atractivo, les vas a robar a las esposas. Y entonces él consigue entrar, cuenta ahí, gracias a que se compromete a no robarle la esposa a ninguno de los que hay ahí. Para mí es el libro fetiche de mis años allí. Yo doy fe de que es un fetiche, yo doy fe de que creo que sería interesantísimo leerlo viendo todos tus subrayados en bolígrafo, post-its. Está lleno de tinta el libro. Sí. The Art of the Deal, de Donald Trump. Con eso acabamos. Gracias, Amanda. Muchas gracias a ti y a vosotros por escuchar. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.